Muy buenas a todos, un fin de semana más a este pequeño rincón de UNER TV que es Poderes en Jaque. Me van a disculpar sobre todo por cierta ausencia que ha habido en dos ocasiones, en dos fines de semana distintos, en los que no hemos hecho programa. Pero esa ausencia se debe a que algunos compañeros que invitamos para realizar nuestro habitual programa, pues se le presentó algún tipo de inconveniente bastante justificado ante todo, y claramente pues tuve que, muy a mi pesar, cancelar el programa, ya que ya teníamos perfilado cuáles iban a ser exactamente aquellas tramas que íbamos a comentar para poder daros a todos vosotros la mejor de las informaciones. Pues bien, una vez más tenemos a nuestro querido amigo Carlos Mamani de nuestra queridísima patria llamada Perú, que es, como ustedes saben, analista geopolítico desde mi punto de vista de lo mejorcito que tenemos en el habla hispana, y además es un genial y prestigiosísimo sociólogo, director del proyecto Patria Perú. Y con él, por supuesto, pues vamos a abordar no solo aquellas cuestiones que han venido derivando en Europa desde aquella cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, sino que además también vamos a abordar esa otra parte del mundo que es nuestra América. Y que qué mejor persona que nos puede ilustrar acerca de cuáles son las novedades de esta zona, que ya veremos que son ciertamente graves, que nadie mejor que nuestro amigo Carlos Mamani. Bueno, Carlos, ¿qué tal estás en este día tan de repaso geopolítico, como algunos lo llamamos? Bueno, en primer término, decirte que estoy muy contento de una vez más estar en este espacio contigo, ¿no? Reflexionando sobre las actuales dinámicas internacionales, en este caso enfocados en nuestra América, ¿no? Y también, por supuesto, hablar un poco también del panorama reciente, ¿no? Que ha sacudido el mundo atlántico, ¿no? La cumbre de Alaska, esto también del declive de Occidente, de Europa. Bueno, y me parece a mí que es cardinal, ¿no? Tratar estos temas, al mismo tiempo que te agradezco la introducción que has hecho, ¿no? Sobre mi persona, tal vez no muy merecido, pero bueno, que contento estoy de que por lo menos se tenga en cuenta, ¿no? Nuestras opiniones, nuestras reflexiones, que por supuesto en última instancia buscan, no sé si decir tener la razón, ¿no? Creo que nadie la tiene en esto, pero por lo menos intentar dar una perspectiva más alternativa a lo que habitualmente se aborda, ¿no? En los grandes medios de comunicación de masas. Y bueno, creo que este espacio hace una labor, al igual que muchos otros, titánica desde las plataformas digitales para llevar una información, como dije, ¿no? Alternativa que pueda dar más abanico de escenarios, de perspectivas en un mundo que prácticamente tiene una sola voz, donde está hegemonizado por ciertos medios que, bueno, está por demás redundar. Así que a tu servicio, estimado José. Las palabras son más que merecidas, eso lo sabes tú perfectamente, Carlos, porque cuando uno lanza estas palabras es porque hay pruebas efectivas de que se puede contrastar con la realidad, querido Carlos. Y bueno, decirte, porque este es tu espacio, ya lo sabes, más que mío incluso, quiero que intentes, en lo mejor que puedas, y muchas veces aquí lo que intentamos, sobre todo con aportaciones como la tuya, es lanzar algún tipo de, en fin, de esfera de luz hacia un ámbito tan lúgubre como es la información de carácter internacional. Y me gustaría que en la medida de cómo puedas y que tú juzgues con tu muy buen criterio cuáles han sido lo más relevante desde que ha ocurrido aquella cumbre entre Trump y Vladimir Putin en Europa, el impacto que ha tenido, y luego veremos cuál ha sido la imagen, desde mi punto de vista, que mejor representa lo que es hoy día esa Europa que ya no es tan gloriosa, sino que es más bien fruto o es el plato de un patio de colegio. Así que, querido Carlos, cuando quieras. Uh -huh. Bueno, con respecto a, bueno, el suceso del año y creo que de las últimas décadas que va a ser, van a estar dentro de los libros de historia de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, definitivamente ha sido la cumbre Trump-Putin en Alaska, ¿no? Lo primero que hay que decir que
Bueno, ha sido auspicioso, ¿verdad? O sea, hay que ser sinceros, honestos y decir que mejor es que se hayan reunido a que no se hayan reunido, ¿no? La verdad, porque si bien es cierto, la geopolítica, los cambios, las transiciones en los órdenes internacionales que ha habido en la historia, la hacen las grandes potencias, ¿no? Los grandes países, los grandes poderes, ¿no? Entonces, Estados Unidos, por supuesto, sigue siendo un gran poder, aunque en declive, pero sigue siendo un gran poder. Rusia está retornando a la escena mundial, desde lo militar principalmente, y por supuesto China también en lo suyo con lo económico, ¿no? Diríamos que hay un trípode de la multipolaridad, ¿no? Algunos han llamado tripolaridad, pero bueno, la idea es esa, ¿no? De que estamos retornando a un orden de grandes potencias tras un periodo de globalización a ultranza, donde prácticamente se nos dijo que el mercado lo soluciona todo, vendan todo, compren todo, todos somos lindos, todos somos iguales. Bueno, donde había instancias de gobernanza global en materia de derecho internacional, en materia de derechos humanos, en materia de comercio exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el nuevo formato de las relaciones internacionales prácticamente son ya, como estamos viendo, face to face, como dicen los gringos, ¿no? Ya sin intermediarios. Directamente los intereses nacionales propios soberanos se abordan directamente con el dueño del circo, ¿no? Dicho sea de paso, tanto como en el caso de Donald Trump, en el que es el más importante dentro de lo que es Occidente, o de lo que todavía se denomina como Occidente, y por supuesto Vladimir Putin como ese gran jerarca, digamos, de la Rusia del siglo XXI, ¿no? Del resurgimiento, y decirlo claramente, no, a veces la idea de imperio está estigmatizada, pero en términos técnicos, por gran espacio, grande territorio, gran población, ¿no? Y una cultura milenaria, es un imperio técnicamente hablando. Rusia, al igual que lo es China, al igual que lo es la India, al igual que son polos emergentes en este siglo XXI, incluso el propio Irán, ¿no? Estados Unidos está intentando de dejar de ser lo que siempre ha sido una colonia de, digamos, protestantes anglosajones, ¿no? Meramente, y quiere transformarse también en una especie de, digamos, de tener una cierta imperialidad, y ojo con el término, que no es un capricho, ¿no? Una cosa es los imperialismos, que siempre han sido practicados por los pueblos marítimos anglosajones, y otra cosa son los imperios, ¿no? Que son básicamente terrestres. Estados Unidos está debatiendo entre ser uno y ser otro, y Donald Trump es un síntoma de esa ecuación, ¿no? No es la causa, como se pretende muchos, ¿no? Que, bueno, que esto Trump lo inició, dentro de Estados Unidos, porque hay que verlo así, ¿no? O sea, hay una transformación de la política exterior norteamericana, y con ello, por las mismas capacidades de la política exterior mundial, pero no solamente, sino que también hay que ver el plano sociológico al interior de la propia sociedad estadounidense, ¿no? O sea, estamos, a veces, a ver, hay que decir algo claro acá. Yo escucho a veces a los analistas occidentales, bueno, del Perú también, de la capital sobre todo, ¿no? Que están bastante del mundo, del mundillo de las universidades de nuestra capital, acá en el Perú, en Lima, por ejemplo, que prácticamente viven en un mundo paralelo y no se dan cuenta del mundo en el que estamos viviendo realmente, ¿no? Hay un señor llamado Stefan Levitsky, de origen estadounidense, si mal no recuerdo, que está catalogado como el mejor politólogo del mundo y que dicta cátedra en la mejor universidad del Perú, digamos, no vas a decir el nombre, no, en fin, porque no viene el caso, pero no hace mucho él escribió lamentándose sobre la pérdida de la democracia, ¿no? Siempre ha abordado, ¿no?, las problemáticas a la democracia en diversas partes del mundo, incluido, por supuesto, Latinoamérica, el Perú. Pero últimamente he estado reflexionando a raíz de los sucesos del acontecer político propiciado por el Trumpismo 2.0 y por el Trumpismo en general, ¿no? Y lo que representa como ideología en formación, lamentándose de que cómo es posible que esto suceda en Estados Unidos, que prácticamente lo que siempre se ha dicho, ¿no?, que es la democracia más acabada, más perfecta y la digna de importar al mundo. Pero exportar al mundo. Pero yo digo una cosa, o sea, esta gente no se da cuenta de que Estados Unidos, al lado de países milenarios como China, India, Irán, la propia Rusia, es un recién nacido. Es un país de 300 años que yo no entiendo cómo puede pretenderse que es un proyecto acabado. Estados Unidos está en desarrollo, está generando una propia identidad, digamos, para el siglo XXI. Y Donald Trump, y lo que representa el movimiento que ha creado, el MAGA, incluso independientemente del mismo Trump, trascendiendo al mismo Trump, está generando
nuevas perspectivas dentro del mismo Estados Unidos. O sea, con esto que quiero decir, que el trumpismo no solo se debe a Trump, el trumpismo ya era un movimiento que venía gestándose y que buscó un desfogue a través de la figura, bueno, en este caso estrombótica y tan así como conocemos que es narcisista que es Trump, ¿no? Bueno, pero eso solamente es una parte, porque esto va a continuar. Hay gente que desde esas perspectivas, digo, tan naive, ¿no? De lo que es la política en general, la política exterior particularmente, consideran que esto, bueno, va a pasar, que Trump se va a ir y que todo va a regresar a la normalidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso no va a ser así, porque Trump se va a ir, por supuesto, va a terminar de dejar el cargo, va a morir, va a dejar de ser, pero el movimiento que él ha creado, ese movimiento nacional populista, va a seguir evolucionando, se va a seguir mixtificando, va a generar tal vez nuevas características, tal vez más radicalizadas. Si, por ejemplo, Donald Trump, como dijo en algún momento, retornar la ley Glass-Steagall, combatir el capital financiero, que no lo está haciendo, ojo, porque Trump es una figura bastante poliédrica, digamos, ¿no? Se puede ver desde varios ángulos. En algunos ángulos lo está haciendo muy bien, en otros ángulos lo está haciendo muy mal. Entonces, va a ser es de por sí ya alguien demasiado polémico y que va a dar harto análisis y estudio, incluso post-mortem, ¿no? Es un presidente fuera de serie. Y entonces él no está haciendo eso, no nos está enfrentando a esos poderes que han llamado el Estado profundo sendos expertos y que incluso están en contra de él, ¿no? Hay que entender, yo al menos lo veo así, que Trump está en medio de una encrucijada, en un fuego cruzado entre aquellos que votaron por él, a los que les prometió el America First, etcétera, y ese Estado profundo que condiciona la política exterior norteamericana y que realmente maneja los hilos del poder dentro del propio Estados Unidos por encima del presidente. Eso es absolutamente real y es muy difícil de entender para mucha gente, ¿no? O sea, pero en fin. Entonces, con esta breve introducción de lo que es Trump, el trumpismo, estoy haciendo esto porque así entendemos cómo se termina, cómo es el resultado de reunirse con Putin. O sea, hay todo un antecedente que inspira a esa reunión, a esa cumbre, donde por supuesto mucha gente de ese estado profundo, mucha gente del globalismo, de las élites tecnocráticas globalistas a nivel global, no les ha parecido en absoluto. O sea, hay mucha gente que está disgustada dentro del propio Estados Unidos, ni qué decir de Europa, ¿no? Que no les ha interesado en absoluto que se realice esta reunión y mucho menos que se llegue a ciertas conclusiones, ¿verdad? Aquí ahora pasamos al lado ruso, ¿no? En primer término decir que así como se conoce a Donald Trump como es egocéntrico, narcisista y prepotente, el hecho de que reciba a Vladimir Putin en la forma que lo ha recibido, acá cuenta mucho la semiótica, el simbolismo, ¿no? La interpretación que se pueda dar a todo lo que ha aparecido en el escenario. Entonces vemos que se está recibiendo, o sea, hay que preguntarnos, Donald Trump, si no consideraría a Vladimir Putin como un líder par, digamos, de una superpotencia par, hubiera hecho todo esa parafernalia que se hizo en Alaska. Por supuesto que no. ¿No? Ya hemos visto cómo días después se recibió a la Comisión Europea, ¿no? Que estaba en torno al señor Zelensky, ¿no? Que vino también, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? Se recibió a Vladimir Putin en alfombra roja, se le dio espacio en su propia limusina llamada La Bestia, conversaron de temas que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Porque hay cosas, esto hay que decirlo claramente, hay cosas que simplemente lo que hemos visto durante la conferencia de prensa que ambos ofrecieron, que fue muy breve, dicho sea de paso, o sea, eso ahí no se ha dicho lo principal no se ha dicho y no se va a decir porque son cuestiones, negociaciones de alto nivel donde prácticamente ellos mismos han tratado allí, ¿no? Hay que prestar atención cómo es que al inicio no tomó la palabra el presidente, el mandatario ruso Vladimir Putin y comienza a relatar cómo fue el encuentro, ¿no? Primigenio con Donald Trump, cómo se da la mano y cuando le dice, ¿verdad? Que bueno, que estás bien y que sigues con vida, o sea, eso es también un mensaje justamente a toda esa caterva de élites, ¿no? De élites globalistas dentro del propio Estados Unidos que no ven, pues definitivamente no les va a parecer jamás que este encuentro se haya realizado. Entonces, ha sido interpretado este encuentro como, en cierta forma, como una capitulación de Occidente de una manera diplomática, elegante, ante las capacidades rusas. ¿No? Donald Trump sabe perfectamente que Rusia va a negociar siempre en sus términos y de hecho Trump prácticamente avaló lo que ya Vladimir Putin había mencionado, ¿no? Entonces eso va a continuarse. No va a haber cese de las hostilidades siempre y cuando no se
tengan en cuenta las consideraciones y exigencias rusas, que es justamente abordar la problemática de Ucrania a partir de las causas profundas que han llevado a esa situación, ¿no? Las causas profundas son justamente, entre otros factores, pero a nivel estratégico, es el avance irrestricto de la OTAN hacia las fronteras rusas desde hace por lo menos casi 30 años, ¿no? Desde los 90. Entonces, eso, ¿no? Que Ucrania no ingrese a la OTAN, ni ahora ni nunca, que sea un país neutral, de desmilitarización, los territorios que ya se tienen como parte de la Federación Rusa, bajo jurisdicción actual de la Federación Rusa, del Donbass, lo que es Crimea, lo que es Gerson, Donetsk, lo que es Lugansk, ¿no? Ya son parte de la Federación Rusa. Entonces, no hay discusión en eso. Lo que ha hecho Trump es prácticamente avalar esas exigencias, esas prerrogativas de la Federación Rusa con respecto al conflicto y, por supuesto, una zona buffer también, ¿no? Eso ya está conversado y eso no va a moverse, ¿no? Entonces, se ha recibido luego a los dirigentes europeos, entre comillas dirigentes, porque dirigentes no son, porque si estuvieran dirigiendo la Unión Europea no estaría en la situación que hoy está, ¿no? Es claro eso, ¿no? Entonces, digamos, sus representantes, ¿no? En todo caso, llegaron de una forma bastante desanimada, dicho sea de paso, ¿no? Con la forma que se los ha recibido, como una guardia, incluso el señor Marrute no perdió la oportunidad para otra vez recalcar, ¿no? La sumisión de la OTAN, la sumisión de la Unión Europea a Estados Unidos, cuando otra vez volvió a decirle papá, ¿no? O sea, no escatimó en gastar esas palabrillas, ¿no? Entonces, prácticamente los he escuchado por cortesía, ¿no? Habla tú, habla tú, habla tú, pero realmente no se ha llegado a ningún acuerdo, ¿no? El presidente, bueno, el mandatario alemán Merz tuvo cierto protagonismo un poco más realista que el resto, ¿no? Casualmente, pero en grosso modo eso no va a solucionar nada desde el lado europeo, ¿no? Porque Europa acá no está contando. Acá se están tomando consideraciones de los actores claves y los que realmente cuentan, aquellos que tienen capacidades de generar un nuevo orden internacional, ¿no? Porque no estamos en un orden, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, Europa en este esquema no cuenta porque ha perdido capacidades, porque creyó siempre de lo que siempre se jactó, ¿no? Cuando se creó la Unión Europea, el Tratado de Maastricht de 90, que es la sumisión de Europa al mundo anglosajón, y Europa esto lo disfrazó diciendo, bueno, nosotros tal vez no somos una potencia geopolítica militar, pero somos una potencia institucional, una potencia jurídica, somos un jardín de Borrell que es digno de exportarse a otros lados del mundo y medir, ¿no? A otras latitudes del mundo según nuestros propios criterios de jardín, ¿no? De jardín de señor Borrell que había comentado. Bueno, esto es una ficción, ¿no? Porque la historia no registra que potencias institucionales, jurídicas, como pretende la Unión Europea, se hayan superpuesto a potencias geopolíticas. Entonces, Rusia es una potencia geopolítica, Estados Unidos es todavía una potencia geopolítica y una potencia institucional poco o nada tiene que hacer en la ecuación para la solución del conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, la solución no va a pasar, ¿no? Ha sido el reclamo, ese ha sido el reclamo fundamental de que no se ha llamado a nadie, ¿no? De que prácticamente se han encerrado Putin y Trump y se ha dejado al margen al protagonista que es Zelensky, o sea, protagonista de que, o sea, que acá que quede claro, el conflicto ha sido un conflicto, o bueno, es la guerra, ¿no? Ya está catalogada como guerra entre la OTAN y la Federación Rusa a través de Ucrania, que es muy diferente, muy distinto a decir que es una guerra entre Rusia y Ucrania solamente, ¿no? Son cuestiones, creo que de base. En principio se tiene que tener esto entendido. Esto ya creo que es algo ya asumido, ¿no? Tanto por expertos del lado occidental como del lado no occidental, ¿no? Eso ya es un consenso, creo, ¿no? Entonces, pero eso no, ahora, bueno, ahora vamos a ver si realmente esto va a tener impacto en lo estratégico, lo esencial. Bueno, yo creo que va a ser muy limitado. Es muy bueno que se hayan reunido, pero hay que ser realistas también. O sea, esto sigue Estados Unidos moviendo armamento, no directamente a Ucrania, pero hacia Europa. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos es un negocio. Es un negocio donde Europa compra el armamento y Ucrania pone los muertos, ¿no? Entonces, o sea, más allá de lo que puede haber hablado con Putin, lo real es lo que estamos viendo, lo que sigue aconteciendo. Y lo que sigue aconteciendo es que todavía el conflicto está para rato. O sea, si alguien pensó
que después de esa reunión, inmediatamente de las negociaciones se iba, bueno, a ver, alto al fuego, levantar las banderas blancas, bueno, eso es una ficción, ¿no? O sea, lo real es lo que estamos viendo y no solo eso, sino que se está complicando en otras latitudes geográficas, ¿no? De hecho, ya hay anuncios de ciertos expertos, ¿no? De que se está planeando abrir otros frentes a Rusia porque en Ucrania ya, bueno, no se puede hacer nada, pero tenemos los países bálticos, tenemos el Cáucaso, entonces es una estrategia de aproximación indirecta que es de ahora, de hoy y de siempre, ¿no? Entonces no podemos ser tan optimistas, ¿no? Siempre el realismo tiene que guiar nuestras opiniones, nuestras reflexiones, nuestros análisis, y desde esa perspectiva, bueno, creemos que esto no termina acá. De hecho, dentro de Europa también hay un acontecer, como tú lo experimentarás, de un belicismo sin precedentes. Tras la Segunda Guerra Mundial no se ha visto algo parecido, pero acá ellos se encuentran con un dilema, ¿no? Yo siempre estoy revisando los medios europeos, ¿no? Como France 24, Deutsche Welle, y la conclusión es la siguiente, o sea, sobre todo con respecto a Alemania, ¿no? Que es uno de los más beligerantes y que, bueno, de momento todavía sigue siendo, aunque cada vez menos, pero todavía sigue siendo, bueno, junto con Francia, los países más protagónicos dentro de esa Unión Europea. Y ellos, alemanes, pretenden, de hecho ya instalaron el servicio militar obligatorio o algo estaban haciendo, tú debes estar más enterado. Se pretende lograr este rearme, pero también escucho expertos del sector defensa que les preocupa algo, que tras más de 70 años, 6, 5 décadas de lavado de cerebro, de desarme material y mental, de un momento a otro hacer que el alemán promedio, ¿no? Quiera asumir un servicio militar, ¿no? Para toda la sociedad, eso va a estar muy difícil, ¿no? Son años de derecho humanismo, años de políticas woke a ultranza propiciadas desde la misma Unión Europea, que esto va a ser muy complicado, ¿no? Esto ya sendos autores de pensamiento estratégico del arte de la guerra como Martín van Crevel, ¿no? Ya nos decían que esto iba a traer a largo plazo un desarme mental dentro de Europa, y es lo que estamos viendo, ¿no? Justamente, entonces, no digo que no sea real ese ímpetu, ¿no? El ímpetu es real de rearmarse, pero las capacidades actualmente son limitadas, ¿no? Tal vez pensando en un par de años, pero inmediatamente va a ser complicado. Además, que toda esa producción, mejor dicho, ellos no producen su armamento, porque hay una gran diferencia entre comprar armamento y tú producirlo. Rusia produce su armamento, que es las 24 horas. En cambio, Europa, cuando habla de rearme, está hablando de comprarle armas a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que desde todo ángulo no les va a salir bien. Además, que históricamente se está cumpliendo justamente la perpetuación de la influencia anglosajona dentro del continente europeo, que es justamente fragmentar su vínculo con Rusia, ¿no? Esto ya se ha hecho con el Nord Stream 2, bueno, materialmente hablando, y últimamente se está haciendo ataques también al oleoducto Druzhba. Entonces, hay un escenario que para nada puede ser del todo optimista. De hecho, no es optimista, ¿no? Yo creo que aquí en esto hay que ser conscientes, ¿no? De todo lo que pueda estar aconteciendo, y que llevarnos por perspectivas meramente idealistas, optimistas, puede ser un gran error que nos podría traer consecuencias bastante lamentables. Sí, exactamente. Y más atendiendo a que Europa ya no es lo que era. Has hecho muy buena puntualización en cuanto a ese nuevo viraje, sobre todo a escala lo que implica a escala social en el caso de Alemania en concreto, aunque yo creo que también es algo paradigmático en el resto de Europa, ¿no? Se nos ha metido una especie de ética moral de carácter nihilista que no cree en absolutamente nada y que, por supuesto, está fundado en el rechazo a la patria, a la defensa de los valores, algo tan básico como es la defensa de una institución antropológica como es la familia, algo tan básico también como es la defensa de tu propia casa a escala de soberanía nacional, de tu propia identidad, porque la cuestión de identidad ya es algo disolvente en los países europeos. Y cuando digo países europeos, son prácticamente todos los de la Europa incivilizada, que son los de la Europa occidental, que sobre todo se sometieron a un proceso de anglosajonización que les ha llevado exactamente a donde te lleva la anglosajonización, que es al nihilismo, al cosmopolitismo y a la concepción de sociedad política
en torno a una sociedad de consumidores. Pasamos del ciudadano, de de la nación política nacida en Francia, a la sociedad de consumidores, no a la sociedad española, de españoles con identidad española o italiana, etcétera, sino a una sociedad que entronca en torno a la idea de individuo ya en su fase metafísica. Y eso es el grandísimo problema que tienen los europeos, tanto que yo creo que el próximo proceso por el que van a tener que pasar va a ser secuestrar a gente por la calle, como hacen en Ucrania, para mandarlos forzosamente hacia los centros de reclutamiento y de adiestramiento militar. Pero, sinceramente, amigo Carlos, no me imagino yo a los LGTB barra todas las letras que les quieras poner, a los cosmopolitos, en una trinchera, porque el chiste se cuenta solo. Y evidentemente, tras haber asumido también el relato neoliberal de que lo que mejor era desindustrializarse y llevarlo todo hacia afuera, pues claramente se encuentran con grandes deficiencias a escala económica, armamentística en este caso en Europa, pero no olvidemos, Carlos, que lo que es Alemania ya no es, o sea, no es el motor económico de Europa. A efectos prácticos y formal, sí, pero se está desindustrializando por completo porque muchas de esas empresas están yendo a los Estados Unidos, de ese grandísimo, gran aliado de la Unión Europea que son los Estados Unidos, y eso se va a dedicar a comprar armas y esa va a ser su grandísima política, como bien has podido demostrar. Pero eso es el paradigma europeo y ahí se ve perfectamente cuál es el papel de Europa como un subordinado de lo que mande Washington. Hablabas también de la política maga, ¿no? El trumpismo. Claramente el trumpismo tiene muchas cosas que hacer porque no ha depurado los servicios de información, es decir, el FBI, la CIA, y tampoco se ha tirado directamente al sector industrial eh, militar, el complejo militar industrial, que yo creo que es uno también de los grandes potenciadores del despacho Oval, porque está haciendo su agosto. Se va a retirar y también la forma tan inteligente que ha tenido Trump de intentar aparecer en la foto como si Estados Unidos no tuviera nada que ver y aparecer como un pacificador cuando es un actor directo del conflicto. Hablabas antes de que ya los expertos occidentales o no occidentales ya señalan la participación de la OTAN. Pero Carlos, pero si es que hasta el propio Marco Rubio ha dicho que Ucrania era un estado proxy, o sea, del conflicto de los intereses de la OTAN y Rusia, pero hay algunos que no se terminan por enterar. De todas formas, aquí lo que queda claro es lo siguiente, la síntesis es la siguiente. Y yo creo que sigue siendo la misma síntesis que se estableció con la OTAN durante la Guerra Fría. Es que es los americanos dentro, los alemanes abajo y los rusos fuera. Que ese ha sido el gran eje, ¿no? Los grandes principios que han fundado la defensa occidental. Pero ante ese paradigma, Carlos, creo que hay muchas contradicciones que se pueden desarrollar en Europa y a lo único que puede aspirar es a seguir pagando las facturas del complejo militar industrial de Estados Unidos, reforzando en este caso la deuda, pero Ujú. increciendo, por supuesto, y sin ningún tipo de músculo económico. Es que en cuestión a perspectiva estratégica no tiene ningún tipo de sentido. Ujú. Bueno, haces bien, ¿no? En reflexionar sobre la deuda, ¿no? La deuda, yo diría que es el gran motor de todo este sistema de guerra que estamos viendo, ¿no? O sea, hay que entender algo clave. El sistema financiero anglosajón, ¿no? Incluyendo a la City de Londres, incluyendo a Wall Street, vive justamente de ese sistema de guerra, ¿no? No es una casualidad en absoluto que se hable de vez en cuando, de crisis en crisis, se hable del neo-keynesianismo militarista, ¿no? Etcétera, etcétera, que no es otra cosa que es algo que ya se ha visto en prolegómenos a la Segunda Guerra Mundial, en prolegómenos a otras instancias bélicas en la historia que se ha acontecido, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Estados Unidos siempre va a vivir de movilizar, ¿no? De catalizar conflictos alrededor del mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un gran negocio la guerra, es un negocio donde principalmente ganan las empresas productoras de armamento, como bien decías, el complejo militar industrial, ¿no? Que en su momento también Eisenhower, siendo uno de los pocos, bueno, de los últimos tal vez presidentes
más o menos con conciencia, con criterio de interés nacional, mencionaba, ¿no?, que no dejemos que, estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, ¿no?, Eisenhower, cuando mencionaba que el complejo militar e industrial está asumiendo un poder protagónico muy importante dentro de lo que es el poder real del propio Estados Unidos, ¿no? Y vinculado, por supuesto, al sistema financiero. El sistema financiero es el cerebro, el complejo militar e industrial es el músculo, ¿no? Así funciona. Ahora, eso lo manejan norteamericanos, responde a intereses norteamericanos. ¿Era el sueño de Lincoln? ¿Era el sueño de Washington? Por supuesto que no. Acá hay un Estados Unidos, por lo menos dos Estados Unidos. El Estados Unidos de Washington, de los padres fundadores, ¿no? De Alexander Hamilton, de el señor Carey, Pershing Smith, qué sé yo, ¿no? De esos economistas que casi nunca se leen, ¿no?, que no se conocen y que fueron claves para entender el surgimiento de Estados Unidos como superpotencia en tiempo récord, ¿no? Porque eso hay que reconocer. Lograron ser superpotencia, de hecho, la superpotencia global en un tiempo récord, a partir justamente de desarrollos económicos, economía física, que eran opuestos a las recetas que brindaba en ese tiempo Gran Bretaña, ¿no? Porque a veces la gente les es difícil entender que Estados Unidos en algún momento de su historia también fue un país subordinado, condicionado al libre mercado impuesto por sus padres, los británicos, que los querían tener también como meros exportadores de materias primas, pero bueno, ahí, ¿no?, el protagonismo de los grandes hombres que lograron generar pues un Estados Unidos superpotencia a partir de lo que en su momento Lyndon LaRouche también denominó como economía física, ¿no?, que es la economía real, que tú bien haces también mención. Entonces, al siglo XXI, desde por lo menos mediados del siglo XX, cuando Nixon, a instancias de Kissinger, divorcia el patrón oro, ¿no?, del dólar americano y se apuesta por el patrón dólar solamente, o sea, papel contra papel, empieza a generarse todo este sistema de deuda que actualmente hace Estados Unidos el país más endeudado del mundo con la banca privada, ¿no? Eso hay que entender claramente. Es casi infinita esa deuda que se tiene. Y esa deuda, ¿cómo funciona, no? Esa deuda funciona con básicamente guerra, ¿no? Porque eso mueve el complejo militar industrial, es venta de armamento. No los mejores, pero sí los más caros. Y bueno, ahí está Europa, una vez más, comprando ese armamento y sirviendo justamente para succionándole recursos para habilitar o reanimar una economía hiperfinanciarizada que es Estados Unidos, que es una economía, digamos, de servicios. No es una economía de bienes, de producción. Hace tiempo que ya no lo es. El Estados Unidos que se hizo Estados Unidos fue con economía física real productiva. Ahora lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Es una economía completamente parasitada por las finanzas, sin sustento, como bien decías, en economía física real. Ahora, eso va a traer muchos problemas, ¿no? Que esto a veces es un poco difícil de entender para el promedio, ¿no?, del público en general. Tendría que tener intereses un poco, ¿no?, vincular el tema económico, porque en el fondo es un asunto económico, profundamente. Ahora, lo que tenemos, por ejemplo, es que al divorciarse de la industria, al desindustrializarse Estados Unidos, al hacer el outsourcing, el offshoring, mandar todas sus empresas al exterior, ¿no? Bueno, en cierta forma le brindó la capacidad de influenciar en el sistema financiero mundial con el dólar, ¿no? Establecerla como la moneda de referencia mundial, pero al mismo tiempo en lo interno le restó capacidades estratégicas, porque acá hay que entender algo clave. En esto han redundado, bueno, expertos como Edward Luttwak, por ejemplo, un gran estratega que ya mencionaba en su momento también las problemáticas de la hiperfinalización y cómo esta hiperfinalización bueno, el sistema financiero termina por afectar al propio complejo militar, digamos, ¿no? Al propio sistema militar de Estados Es uno de Unidos. los impulsores de un concepto muy importante de lo que estás hablando, que se llama geoeconomía, que es que viene al caso. Claro, por supuesto. Claro, como te digo, en el fondo es un asunto muy económico, ¿no? Que está diseñado por voluntades políticas, porque la economía
Si no es política, es solo matemáticas, como decía el gran don Dalmacio Negro Pavón, ¿no? Que en paz descanse. Si la economía no es política, es solo matemáticas. Y en efecto, ¿no? Entonces, ese diseño que tenemos actual, ¿no? Alguna vez tuve no un debate, ¿no? Una conversación con un colega, también en Negocios TV, donde más o menos él quería dar a entender de que esto en el fondo no es un asunto político, es un asunto económico. Bueno, yo estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Es un diseño económico, ¿no? Donde justamente las finanzas son las que tienen el control, ya no es un apéndice de la economía, sino han convertido a la economía real en apéndice de las finanzas, que es que, digamos, lo patológico, ¿no? Hay una patología allí. Si funciona así, está enfermo, esta economía está enferma, no funciona bien. Entonces, ese diseño, evidentemente, claro, es financiero, es económico, pero quien lo ha diseñado es una voluntad política. Eso no sale de la nada. Acá hay gente, hay élites que extraen valor de todas esas operaciones, ¿no? Y bueno, esa gente que extrae valor de esas operaciones está haciendo política. Política en las sombras, claro, criptopolítica, porque, o sea, yo soy de los que piensan y estoy absolutamente convencido que el poder verdadero es críptico, es oculto y que lo oficial está allí para legitimar, legalizar lo no oficial. Así funciona, ¿no? Los grandes acuerdos, o sea, si esa reunión entre Putin y Trump, volviendo al tema, se ha hecho entre ellos, claro, sí, pero eso es resultado de toda una serie de negociaciones que han involucrado actores de diversos sectores, ¿no? Principalmente empresariales, militares, etcétera. Entonces, uno se da cuenta que, bueno, y después, claro, aparece Putin y aparece Trump para oficializar lo que ya antes se habló, ¿no? Y así ese esquema lo podríamos replicar en diversos escenarios, ¿no? Que es casi siempre el mismo. Siempre lo no oficial es el que allana el terreno para que lo oficial venga y justamente olee y sacramente lo que ya se estipuló. Entonces, volviendo al tema, este sistema que tenemos, ¿no? Que es financiero, impacta en las capacidades estratégicas de Estados Unidos de manera negativa porque como bien anotaba señor, Edward Luttwak, ¿no? Que es, digamos, dentro del mundo occidental, del propio Estados Unidos, desde los más pensadores estratégicos más categóricos, pero no solamente. El 2020, más o menos junto, en paralelo con la pandemia, se hizo una entrevista, un medio francés, a un general chino, ¿no? El general Qiu Liang, ¿no? De la Fuerza Aérea, que es junto con otro no recuerdo el apellido del otro autor, el autor, son los autores de la doctrina de la guerra irrestricta, o sea, ni más ni menos. Se lo entrevista a este militar, ¿no? Ya en retiro, ¿no? Este oficial, Kim Liang, donde él, a propósito, ¿no? Se hablaba en ese momento de las máquinas respiradoras, del COVID, la tragedia, la epidemia, todo. Y él mencionaba algo muy interesante, ¿no? Para que lo reflexionemos, ¿no? Él decía, miren, la cuestión militar es también una cuestión industrial. Estados Unidos se embarca en producción de alta tecnología, chips de última generación, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas tiene que tener un músculo industrial, porque ¿dónde va a poner esos chips? ¿En qué equipos? Esos equipos necesitan industria. Y puso un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, de ahora hay marcas de respiradores estadounidenses, ¿no? En el contexto del COVID, ya, bueno, pero 800 del 100%, casi un 80% de las piezas son made in China, ¿no? Entonces, eso es puso de la analogía el tema de los ventiladores con respecto también a la cuestión militar. Entonces, Estados Unidos, al desindustrializarse, ¿no? En general, se está también desindustrializando y perdiendo capacidades en lo estratégico en particular, ¿no? Entonces, esa dinámica lleva también a hacer reconocimiento de que hay potencias que están superando, pues, ¿no? No lo dicen abiertamente, pero la reunión con Putin, en cierta forma, también evidencia eso, ¿no? De que, por lo menos, cierto sector digamos, del gobierno de Trump, de la administración Trump, es consciente de que, bueno, de que contra Rusia en estos momentos ya poco nada se puede hacer, de que la guerra la tienen ganada, de que tiene capacidades superiores en producción, incluso la propia OTAN, ¿no? Los mismos dirigentes de la OTAN lo han dicho en su momento, que Rusia produce más armamento que la OTAN, y eso también explica el porqué de la reunión, ¿no? Es también algo implícito, ¿no? Pero que ya de por sí se debería interpretar
como un catalizador de sus procesos, ¿no? Porque de haber, hagamos el ejercicio, si, bueno, un poco imposible, pero hagámoslo, ¿no? En el supuesto de que Ucrania, digamos, o esté a punto de lograr una derrota estratégica a la Federación Rusa, como en algún momento Josep Borrell y toda esta gente, ¿no? Mencionaban. Bueno, yo creo que no, nunca se hubiera hecho esa reunión y nunca, y a Donald Trump le hubiera valido un pepino reunirse con Putin, ¿no? Pero como ese no es el caso, como efectivamente al ser una guerra indirecta entre la OTAN y Rusia en Ucrania, y al ser derrotada Ucrania, que ha sido prácticamente guiada en todo momento desde armamento, inteligencia, contrainteligencia, etcétera, etcétera, es una derrota estratégica a la OTAN a través de Ucrania, ¿no? Entonces ellos son conscientes de eso. Y ahora, pues bueno, lo que viene es justamente seguir el conflicto, pero ya desentendiéndose, ¿no? Me desentiendo del conflicto y si quieren que lo sigan los europeos, sigan ustedes, pero nosotros ya no nos metemos. Pero pueden comprarnos las armas, ¿no? Todo el complejo pueden llevarse todo lo que quieran. Como se dice sobre todo en la zona de Cataluña, en España, la pela es la pela, ¿no? El dinero es el dinero. Y eso es un concepto que la sociedad norteamericana lo representa genial. Porque además es, como tú antes has mencionado, eso sí que es un país, porque es un país que no tiene absolutamente ningún tipo de historia, porque ni siquiera tiene una identidad propia, más allá de, de esa identidad a la que hace referencia la ideología maga, ¿no? Que son de la América profunda, ¿no? Lo que siempre se le han En llamado los construcción, en rednecks. construcción. En construcción, exactamente, en completa en construcción, pero que aún así sigue siendo y perdónenme la expresión, un aborto del mundo anglosajón, aunque sabemos que También. es una nación pues hecha con muchos inmigrantes centroeuropeos, alemanes y demás, de ahí que la base fundamental de carácter teológico de dicho país sea el calvinismo, que es de carácter protestante, algo que incluso hoy impacta en su forma de ver el resto de América, y lo podemos ver perfectamente con el Destino Manifiesto, con la doctrina Monroe, ¿no? En América para los Claro. americanos, ¿no? La nación esencial, ¿no? Que siempre ha sido la cosmovisión de todos los presidentes y demás. Y a colación de todo esto, amigo Carlos, hay una cosa que hay que recordar también a nuestros amigos, y es que también Estados Unidos se conforma frente a Europa en un sentido u otro, ¿no? Porque también tenían esa concepción de unas sociedades completamente sumidas en la ilustración, sumidas en casi la descreencia de la metafísica protestante, y resulta que ahora Europa aparece tal que así, y creo que nuestros queridos amigos lo van a ver mejor que nada, y yo creo que esto lo va a representar mejor que nadie nunca. Yo creo que esto es la imagen, o sea, esto es esto, esto es la imagen del siglo. Esto es Europa. Esto es completamente Europa. Ven Subordinación perfectamente, total. exacto, ven a Giorgia Meloni, a Ursula von der Leyen, que es curioso, la presidenta de la Comisión Europea, junto a este presidente europeo, a de la OTAN, a Zelensky también, a este señor que era el finlandés, que ya soltó una de las suyas, el señor Merz, lo tienen ustedes aquí. Y esto es Europa, amigos míos. Estados Unidos dando la clase. Con Ronald Reagan, ¿eh? Aquí el señor Ronald Reagan, que es todo muy paradigmático, es muy triste. Y aquí el avance ruso. Hay mucho Es que simbolismo, mucho, lo mucho dice todo. simbolismo. Esta foto lo dice todo, amigo. Mm. O sea, ¿qué podemos sacar de aquí? O sea, ¿qué nos puede sacar de esto de aquí? Es que Bueno, efectivamente. risas. Claro, Europa produce algo ahorita, risa. No, produce risa a pesar de toda la monsería que nos han dado hasta ahora y que representa pues lo que es ese reconocimiento de Estados Unidos, ¿no? Que ahora yo os voy a dictar lo que tenéis que hacer ahora mismo porque vuestro negocio se ha acabado, ahora empieza el mío. Y esto es impresionante porque esto no solo marca quién es en realidad el que siempre ha estado detrás de la Unión Europea, sino quién ha estado detrás de la propia construcción de lo que entendemos por Europa Occidental, que son los Estados Unidos. A ver si ustedes se creen que el plan Marshall era porque los Estados Unidos eran muy buenos
y querían ayudar a los pobres europeos, una Europa en ruinas. En absoluto. Esto Ujú. es, de verdad, esto es la imagen del siglo. Esto es lo que representan las relaciones internacionales de nuestra querida Unión Europea con respecto al resto del mundo. Mm. Las colonias ya no están en África, están en Europa. Ujú. Es cierto. Están en Europa. No, Y sí, es muy curioso, disculpa, no, no, pero adelante, adelante. Si quiero que hagas una reflexión, que nos ilustres una reflexión con todo esto. es curioso, ¿no? Paradójico que el territorio donde nace la geopolítica como, digamos, como disciplina académica, científica, ¿no? Porque geopolítica yo creo que, al igual que muchos, siempre ha existido, ¿no? Con otros nombres tal vez, pero siempre ha existido, ¿no? Pero en Europa es donde se constituye como pensamiento, entre comillas, académico, científico, y se acuña el término, ¿no? Politik. Y actualmente no tiene geopolítica, no tiene política exterior propia. Esa es la foto de cuál es la situación realmente, como bien dices, qué es Europa del siglo XXI, ¿no? ¿En qué ha llegado a ser? ¿Quién lo está tomando en serio? Ya no se hacen reuniones de ningún tipo en Europa, cualquier conflicto ya no se soluciona dentro de Europa. O sea, Europa ha quedado completamente desautorizada en el siglo XXI y nadie está contando con Europa, ¿no? Ni en África, ni en Asia, bueno, y Latinoamérica también, yo creo que no se está contando mucho con ellos, ¿no? 500 años de ese dominio que alguna vez pretendieron tener en el mundo ya se terminó, las colonias ya no existen, como bien dices, dentro o en África, acá o en Asia, pero ellos han vuelto colonia de Estados Unidos, ¿no? De un país que justamente es mucho menor que ellos, que es jovencísimo, que está en construcción todavía una identidad, dicho que bien has dicho, ¿no? Dicho sea de paso, ha tenido siempre una influencia, hay que decirlo claramente, bastardeada por el calvinismo, por el protestantismo, dicho sea de paso, y que es algo completamente ajeno a nuestro ser en nuestra América, en nuestra Iberoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, las causas profundas también hay que identificarlas por ese lado. Hay un autor que seguro lo conoces, no vamos a retornar a tanto tiempo, ¿no? Porque Oswald Spengler hablaba ya en su momento de un Tengán de Sabenlandes, ¿no? La decadencia de Occidente, ya daba, hace más de un siglo ya daba avisos, ¿no? De lo que él ya creía que se venía para Europa, ¿no? Y él también identificaba de que esta decadencia viene justamente por el olvido, por la omisión de la identidad espiritual, ¿no? Que es primordial. Acá no es un tema material, lo material viene después, primero es el ser de uno mismo, ¿no? Y esto recientemente, claro, desde otra perspectiva, ¿no? Eh, pero muy parecido, ¿no? Es lo que ha venido a mencionar este sociólogo, antropólogo francés, ¿cómo se llama este francés? Escribió recientemente La última derrota de Occidente, no sé si, Sí, siempre es un colega que, no, Todd, eso, Emmanuel Todd, Emmanuel Todd, que además predijo la caída de la Unión Soviética y predijo dedicó la unos caída de la buenos Unión ensayos. Soviética, Ujú. también predijo la caída de Estados Unidos, bueno, eso está en desarrollo todavía, pero este último libro es prácticamente es una Ujú. catilinaria Sí, histórica a Europa, sí, 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 ¿no? la derrota de Occidente es, Mira, yo te soy sincero, además, José, te soy sincero, yo creo que en términos sociológicos, politológicos, geopolíticos, incluso Estados Unidos es mucho más interesante que Europa ahora mismo, sí, porque para es un analizar. actor mundial, no Exacto, regional. exacto. A mí, por ejemplo, como sociólogo me interesa, ¿no? E Sí, incluso el profesor Dugin tiene un libro sobre Trump, que claro, que también creo que es prologado. Es un sí, también. estudio básicamente sociológico, politológico de lo que acontece al interior de la sociedad norteamericana. Es que, como dije, o sea, está en desarrollo, ¿no? Aquellos que piensan que está oleado y sacramentado, que es un proyecto acabado y que cómo es posible que el liberalismo se cuestione dentro del mismo Estados Unidos, bueno, no han entendido nada. Es un país que recién ha nacido y que está en formación y que más sorpresas nos va a dar, ¿no? Malas, buenas, no lo sé, pero está en ebullición, está en proceso de cambio, ¿no? Bueno, continuemos. ¿De qué más hablamos? Bueno, vamos a ver, temas ahí, amigo Carlos. Ahora que hemos llegado a, en fin, bueno, ya nos hemos pasado de la mitad del programa, entre comillas, pero creo que, si te parece, vamos a dar un pequeño paso, concretamente,
desde Europa hacia el otro lado hacia parte del charco, en este caso, tu continente, que Mm, creo que últimamente viene con algunas novedades. sí, 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 por supuesto. La novedad última es justamente la situación actual en Venezuela, que muchos ya consideran un paso muy cercano a lo que podría ser una intervención militar de Estados Unidos. De hecho, ya hay militares movilizados, hay contingentes, hay artefactos, hay equipos navales, sobre todo, submarinos, incluso nucleares, que, bueno, están preocupando a muchos analistas y, por supuesto, a mucha gente dentro de Latinoamérica, porque hay que ser sinceros, independientemente de lo que se piense del régimen de Maduro, cualquier intervención norteamericana en la región siempre ha sido repudiada en toda nuestra región, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Son como 5 países los que están apoyando abiertamente una intervención militar en Venezuela, ¿no? Y son Ecuador, Argentina, por obvias razones, Paraguay, Guyana y no recuerdo uno más, pero son 5 solamente. O sea, no de los veintitantos que somos, solamente 5 se han pronunciado a favor de una posible intervención militar. Pero hay que agrandarlo esto, decirlo en mayúscula, posible, porque todavía nada está dicho, ¿no? Eh, Primero, vamos por partes, como decía Jack, ¿no? El amigo Jack. Decir algo claro. Lo que estamos viendo actualmente se le está montando, ¿no? Y repito y reitero, o sea, más allá de las críticas que se puede hacer al gobierno venezolano, ¿eh? O sea, eso es claro, hay que ver el histórico proceder de Estados Unidos, o sea, esto me hace acordar, esta imagen, este cuadro, esta película no es nueva, ¿no? En el 89 se tuvo una intervención militar en Panamá a Noriega, ¿no? Para defenestrarlo del poder con un pretexto muy parecido, con un leitmotiv de esa naturaleza, ¿no? Lucha contra el narcotráfico, Pero ¿no? ¿quién era Noriega, Carlos? ¿Quién era Noriega? Bueno, ¿Para quién era trabajó Noriega? de sus muchachos, solamente que le pasó lo que le pasa a muchos. Empiezan a pretender tener autonomía en el negocio y bueno, ahí entra la DEA que en teoría está para luchar contra el narcotráfico, pero en realidad para poner en vereda a los narcotraficantes que se salen del esquema que ellos ya han diseñado desde Londres. O sea, esto es de los anglosajones. Para el mundo anglosajón, o sea, Inglaterra, la City de Londres, Wall Street, digamos, estas partes del mundo, nuestra América, tienen que ser narcoestados, hay que decirlo claramente. Los intelectuales en el Perú, en Latinoamérica, nunca van a decirlo, ¿no? Pero yo sí lo digo porque, bueno, yo no trabajo en una universidad, tengo autonomía, tengo independencia, no tengo ningún problema en decirlo. El Perú, en gran medida, es un narcoestado. La región, en su mayoría, está dentro de esa dinámica desde hace mucho tiempo. Pero hay que entender algo claro, ¿no? O sea, esto no es un fenómeno nativo, autóctono, propiamente dicho, ¿no? Se nos hace ver eso, ¿no? Que el latino, narcotraficante en las películas, que etcétera, que con la camisa abierta, que con muchas mujeres y todo un estereotipo de ese tipo, haciendo ver el narcotráfico como una problemática única y exclusivamente de nuestra América, de Sudamérica, ¿no? Estoy en el Perú, que junto con Colombia y con Bolivia son los principales y los mayores productores de cocaína a nivel mundial, ¿no? Entonces se está esgrimando, ¿no? Se ha esgrimido, digamos, una, un recurso jurídico supuestamente, pero no tiene pruebas esto. O sea, en Estados Unidos se considera desde el gobierno Donald Trump que Venezuela es un narcoestado, que Nicolás Maduro es un narcotraficante y todo su entorno en el gobierno, ¿no? O sea, pero no hay ninguna prueba, ¿no? Y encima de eso, los servicios de inteligencia del propio Estados Unidos han redundado en lo que estoy mencionando, que no se sabe a ciencia cierta si esto es así. Entonces vemos un divorcio entre la narrativa técnica, o sea, de inteligencia, dentro del mismo Estados Unidos, y la narrativa política, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya hay cierta, digamos, espacio, ¿no? Resquicio por el cual podemos nosotros abordar la problemática. Entonces, se está hablando ahora un recurso de lucha contra el narcotráfico, lucha contra las drogas. Pero a ver, es nuevo, como repito, ya tenemos el caso de Noriega. Ahora, es el Plan Colombia,
que es otro también, bajo ese esquema también se propició intervención, ¿no? Dentro de Colombia. ¿En qué terminó? Colombia es ahora un país que ha reducido la capacidad de producción de cocaína, ¿o no? No, al contrario, ¿no? Entonces, queda claro acá algo, hay que entender algo fundamental. La solución al narcotráfico no está en atacar la oferta, está en atacar la demanda. En otras palabras, la, eh, la solución al narcotráfico, al negocio, al gran negocio del narcotráfico, no va a venir del norte demandante, ¿no? Y es imposible. ¿Y cuál es la solución que dice el norte demandante? Vamos a intervenir porque son narcoestados, y etcétera, etcétera, narcoterroristas, etcétera, etcétera. Pero eso ya no es nuevo, ya se ha visto. Entonces, y aquí podemos seguir profundizando, ¿no? Hay que entender algo clave. Cuando digo que no es un tema solamente doméstico, ¿no? Sino que involucra justamente al corazón del mundo occidental, que es su sistema actualmente, el sistema financiero del cual vive y parasita, ¿no? Esto ya lo han abordado sendos. Yo solamente soy un difusor de sus ideas, ¿no? Digamos, de Michael Hudson, por ejemplo, ¿no? El gran economista, para mí, el que más ha abordado el asunto de la deuda en Estados Unidos, de cómo opera el sistema financiero, siendo él mismo también, él trabajó en el Chase Manhattan Bank, o sea, no es alguien bueno, que solamente es un teórico, ¿no? De hecho, es un gran teórico. Su libro Superimperialismo del 72 salió un año después, justamente después de que Nixon convirtiera el patrón oro al patrón dólar, ¿no? Y bueno, es uno de nuestros trabajos pioneros en la materia del 72. Y bueno, y él también identifica que el narcotráfico no puede existir sin la cooperación, la facilitación y el fomento, ojo, fomento, estimulación de ese sistema financiero que requiere ese tipo de liquidez ilegal para lavar y para financiar sus deudas, ¿no? En diversos sectores. Esto también lo había abordado muy parecido a lo que decía Hudson desde otra perspectiva económica, Lyndon LaRouche, por ejemplo, ¿no? Lyndon LaRouche, él hacía hincapié en algo clave. Él decía que, o sea, llega a la conclusión, ¿no? Con respecto al narcotráfico, yo lo recomiendo ese libro Narcotráfico S.A., donde él menciona de que por lógica, ¿no? Peregrina, uno puede llegar a la conclusión de que esas ingentes cantidades de dinero que produce el narcotráfico, no, aquí en nuestra región, en Latinoamérica, en Sudamérica, no hay estructuras financieras que puedan blanquear esos capitales, ¿no? Eso necesita que entre a tallar los grandes bancos, los grandes actores del sistema financiero mundial, que están localizados principalmente en Londres y, por supuesto, en lo que es Estados Unidos, que ellos siempre han utilizado el narcotráfico desde la época del opio, de las guerras, del siglo de la humillación en China, las guerras del opio, cuando les impusieron el consumo, ellos ya tienen esa práctica, o sea, ellos ya lo manejan. Ahora han visto que esto es un gran negocio, que les genera grandes rentas. Aquí hay que olvidarnos de esa discursividad que se dice, no, la salud de la juventud, el cuidar a la sociedad, que el crimen, eso es tontería, eso solo creen dos, tres personas de repente, ¿no? Que se chupan el dedo. En realidad acá es un tema económico, es un sistema económico que usufructúa de ese modo de producción que impone el tráfico de sustancias psicoactivas, de drogas, ¿no? Esto también lo había expuesto hacia el 2013 eh, Víctor Ivanov, ¿no? Que era director del Servicio Federal Antinarcóticos de la Federación Rusa, ¿no? Ya no está en el cargo, pero en su momento, él en una entrevista en RT, él expuso las causas profundas, que son económicas, él decía, y advertía lo que estoy mencionando, ¿no? Decía, olvidémonos de que es un asunto de la salud, para combatir el crimen, no. Esto es un asunto que hunde sus raíces en lo económico, en cómo el sistema financiero global occidental se beneficia, ¿no? Usufructuando de esos flujos, lavando y blanqueando todo ese dinero mal habido, ¿no? Y eso le produce, ¿por qué? Porque no tiene liquidez.
¿Cómo sacas a liquidez de esas actividades ilícitas? Entonces, en el esquema, repito, del mundo anglosajón para nuestra América, es que estas partes del mundo sean narcoestados. Y los narcoestados, por definición, no pueden ser países desarrollados. Tienen que ser países primero exportadores, ¿no? Esa es la lógica que se tiene, en la cual se nos ha perpetuado. Y bueno, y actualmente se mueve así, de esa manera, ¿no? Todo el narcotráfico es un fenómeno estructural en nuestra región que infiltra, que influencia, que corrompe a todo nivel del Estado, ¿no? Y acá hay que hacer un hincapié también, ¿no? O sea, acá mando saludos a nuestro amigo el doctor Norberto Emerich, que en 2019, junto al doctor Miguel Barrios, son colegas de la Argentina, publicaron un libro muy interesante que fue editado por Ediciones Fides, que se llama Geopolítica de la Seguridad claro, Geopolítica de la, Diccionario de Geopolítica de la Seguridad. En ese diccionario se aborda el problema de la seguridad, de la inseguridad, del crimen, ¿no? De las áreas sin ley, como ellos llaman, y ahí dice algo clave. No puede funcionar la criminalidad, las lógicas criminales, incluido por supuesto el narcotráfico, en un territorio sin la cooperación del Estado, ¿no? O sea, eso es algo que también es un tabú tratar acá, pero es la realidad. El Estado, la estatalidad reclama siempre o se hace en función de una territorialidad. Si en este territorio hay más de 3, 4, 5 actores que actúan de manera permanente a lo largo del tiempo, es por lógica consecuencia de que tienen tratos justamente con el propio, en este caso con los aparatos de seguridad de los estados involucrados. O sea, el narcotráfico no puede operar o no puede tener la impunidad que tiene si no ha copado estructuras del Estado, principalmente judiciales, políticas, ¿no? Que justamente generan esa situación de criminalidad perpetuada, ¿no? Crónica en nuestra región, ¿no? Entonces, esto lo digo para tener más o menos una idea clara de qué es el narcotráfico, porque se lo hace ver que es un tema de salud pública, de lucha contra el... Bueno, eso es absurdo, ¿no? O sea, ¿quién puede creer esto viéndolo visto al siglo XXI? ¿No? Entonces, eso genera, ¿no? Esta situación actual donde al mismo tiempo de lo que digo, les permite extraer recursos, ¿no? Que necesitan, o sea, esto no es fomentado, este fenómeno del narcotráfico no es facilitado solo por el sistema financiero, es fomentado e estimulado porque ellos necesitan, es un requerimiento estratégico para que opere el sistema financiero mundial, ¿no? Eso que se entienda primero. Luego, de esto, que es un plano económico, también tenemos un tema estratégico, porque con ese discurso de la lucha contra el narcotráfico se facultan de esquematizar, de planificar intervenciones en nuestra región, que dicho sea de paso no han servido absolutamente de nada. ¿En qué resultó el Plan Colombia? ¿En qué resultó la lucha contra el narcotráfico? Por ejemplo, acá hay un canal de televisión que se llama Alerta Aeropuerto, ¿no? Que el aeropuerto Jorge Chávez de Perú, donde llegan los Bourriers, ¿no? Etcétera, y sacan grandes cantidades. Bueno, se hace ver en la televisión, ¿no? Porque se atrapa a un tipo que llevaba 2 kilos, no, duro golpe al narcotráfico y no sé qué, no sé cuánto. Entonces te das cuenta ahí, ¿no? De la ficción en la que se vive, ¿no? Cuando en realidad por lo bajo están pasando miles de toneladas, ¿no? Así funciona, lamentablemente funciona así. Ahora, entonces, dicho lo anterior, uno puede entender actualmente esa prédica que está asumiendo Estados Unidos en contra de Venezuela, ¿no? O sea, más allá de que todo lo que se pueda decir del régimen venezolano, lo que se ve claramente es que es un patrón, un esquema de comportamiento, de intervención en la región que ya se ha visto, ¿no? Con respecto al asunto del narcotráfico. Básicamente eso. Ahora, yo no sé realmente, soy escéptico pensar que va a lograrse una invasión, ¿no? Va a empezar, ¿no? Como comentaba contigo antes del programa, una presión, ¿no? Militar, económica, Venezuela, bloqueos, etcétera, pero, o sea, una invasión de por sí misma, o sea, aquí hay que tener la historia como maestra de vida, ¿no? Volviendo al tema de Noriega, cuando se propició la invasión a Noriega en el 89, con ese mismo pretexto, ¿no? De acusación que es un narcotraficante, etcétera, etcétera, ahí habían 12.000 efectivos por el lado de Panamá, digamos, ¿no? Y para esos 12.000 efectivos, los norteamericanos, los gringos, movilizaron aproximadamente 26.000 combatientes, digamos.
Ahora, en Venezuela, lo que tengo entendido, lo último, más allá de toda la parafernalia mediática que se está haciendo, se están trasladando aproximadamente 5.000 y creo que menos efectivos de Estados Unidos. O sea, para hacer una invasión al ejército, a Venezuela, que tiene un ejército, más o menos un cálculo que se tiene de efectivos de entre 160.000 y 180.000, imagínate cuántos soldados más se necesitan por el lado norteamericano, estadounidense, ¿no? Por las fuerzas de los gringos va a necesitarse mucho más capacidades, ¿no? Además que en estos contextos va a ser mucho recurso, mucho gasto. Venezuela tal vez no pueda enfrentarse solo a Estados Unidos, claro, pero le puede complicar la situación porque tienen equipos y armamento que han sido parte de la Federación Rusa, ¿no? Como parte de convenios que han tenido, entre los que destacan los S-300, por ejemplo, ¿no? Pueden causarles problemas, ¿no? Que pueden hacer que se aumente el presupuesto en un momento en que Estados Unidos lo último que quiere es que se le aumenten los presupuestos en gasto militar. Ucrania ha sido un desastre. Israel sigue succionando recursos. Ellos van a necesitar también cuidar sus propias reservas, ¿no? Para ellos mismos. Entonces, yo no sé hasta qué punto pueda ser factible, ¿no? Una invasión actualmente a Venezuela. Puede ser, como digo, una muestra, ¿no? De una cierta forma de exposición de poder, de poderío, ¿no? De cierta forma de amedrentar al gobierno venezolano, pero una invasión, así técnicamente hablando, como ya expuse, yo creo que va a ser difícil. Lo que sí, y es muy probable, es que se incremente, ¿no? La presión sobre Venezuela a nivel militar, a nivel económico y, por supuesto, ni qué decir de los bloqueos, ¿no? Más o menos ese es el esquema que se tiene por acá, estimado José. Sí, igualmente yo le recomendaría a los Estados Unidos que si de verdad quieren golpear fuertemente al narcotráfico, lo único que podrían hacer es, eso sí, planear un muy, muy buen dispositivo de carácter militar, terrestre y aéreo, y plantar una buena bomba sobre Wall Street, ¿eh? Porque también Sí, es muy buen lavadero de dinero del narcotráfico. principalmente. Y No, sí. sí, Mientras no se haga un ataque, discúlpame, nada. como dije, Ujú. al demandante, el demandante no es el que está consumiendo cocaína en, no sé, en algún pub de Londres, de Dublín, de Nueva York, de San Francisco, qué sé yo, no sé. No, el principal cliente son ellos. Ese es su sistema financiero, es el que mueve su economía. Entonces Trump, si fuera consecuente, por eso digo, Trump es una figura muy poliédrica, poliangular, donde por un lado está haciendo muy bien las cosas, tengo entendido que le ha abierto un juicio tremendo a George Soros, a su hijo, bueno, eso se puede, ¿cómo no se va a aplaudir eso? Pero al mismo tiempo está cometiendo errores garrafales, ¿no? Esto de mostrar poderío frente a las costas venezolanas, eso es un esquema desarrollado y planificado por los neoconservadores, más recalcitrantes como Bolton. Ahí está siguiendo las directrices de Bolton, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras exista eso, va a ser un problema. Él debería, si realmente quiere luchar contra el narcotráfico, como tú bien dices, debería retornar la ley Glass-Steagall, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento en su primera campaña él habló, o sea, de separar la economía real sana de la economía enferma, ¿no? Que proviene justamente del sistema financiero, que como ya expusimos, está profundamente implicado en las actividades ilícitas a escala global, principalmente el narcotráfico. O sea, esa es la verdad de fondo. Pero no creo que Donald Trump lo haga, no creo que la vida le alcance, ni tampoco creo que lo dejen. Pero eso sí, como hablaba con un amigo el otro día, es posible que o sea, post-Trump, ¿no? Incluso post-mortem, porque ese movimiento que él creó allí, que es el MAGA, que incluso está descontento con el propio Trump, ese movimiento en emergencia, en ebullición, en desarrollo, va a seguir evolucionando, ¿no? Capaz que sale otro candidato de acá a unos años que proponga realmente, justamente, reivindicar la economía física real, restablecer la ley Glass-Steagall contra todo pronóstico. Bueno, ya estaríamos hablando de otro Estados Unidos, ¿no? De un Estados Unidos que realmente se va a autocentrar en sí mismo y va a hacer retornar las capacidades industriales perdidas que justamente lo llevaron a ser una gran potencia. Acá seguramente lo conoces, hay un economista griego muy interesante, Yanis Varoufakis, por ejemplo, ¿no? Él tiene, en ese libro Tecnofeudalismo, él tiene dos categorías interesantes, ¿no? Él habla Sí, del tecnofeudalismo. capital,
del capital terrestre industrial con el que se hicieron las grandes potencias, incluido el propio Estados Unidos, el sistema americano, ¿no? Que estudió Lino LaRouche, que estudió este economista alemán Friedrich List, ¿no? Ese es el capital terrestre industrial. Frente al Cloud Capital, ¿no? Al capital en la nube, ¿no? Al capital que está básicamente moviéndose en Silicon Valley y que está a su vez subvencionado, siempre financiado por el sistema financiero estadounidense. Ese capital en la nube produce tecnología, pero desvinculada de la producción. Es solamente servicios tecnológicos para diversas empresas en el mundo, pero a Estados Unidos lo desgasta, ¿no? Como superpotencia. Y frente a potencias como China, digamos, que invierten en tecnología de última generación, cantidades exorbitantes, las más grandes del mundo, pero al mismo tiempo esto no lo han desvinculado de su producción real, de su economía real. Esa es la gran diferencia, ¿no? Una economía de servicios no registra la historia que puede hacerle frente a una economía de bienes, de producción, ¿no? Y Rusia, China, la India están en eso, justamente. Sí, lo que a veces nuestro compañero Juan Antonio Aguilar llama economía de casino, que es básicamente lo que tiene Estados Unidos inserto, creo que al 80% de toda su economía real. Es decir, el Estados Unidos, que básicamente se fundó, por cierto, por intervencionismo estatal, aunque por mucho a mucho pueda negarlo, fue a través de la industria, la metalurgia, porque, Carlos, tú que eres sociólogo y también este tipo de aspectos pues lo estudias en la carrera. La economía real, siempre que ha sido los pesticidas, los toneladas de metal que se producen al año, Tangible. los recursos naturales, la producción manufacturada, las exportaciones de material real, es decir, la economía real que crea puestos de trabajo reales y produce productos con valor añadido. Eso de toda la vida de Dios ha sido la economía. Lo que pasa que ha habido una transición con ese capitalismo financiero, esa financiarización económica de la economía, bueno, sí, financiación económica, disculpen, que ha llevado, pues, que, por cierto, las carreras que más quieran cursar los nuevos estadounidenses, pues sea la abogacía, broker de bolsa, es decir, de este tipo de marco económico que no produce absolutamente nada y que desde luego tampoco produce, por lo tanto, riqueza y eso es un gran problema para los Estados Unidos. Es algo que también los especuladores financieros también han sido un gran puesto muy famoso de trabajo, como también los especuladores inmobiliarios, es decir, la especulación financiera, aquella que no produce absolutamente nada y que vive prácticamente para parasitar la economía diversa. Uh Y -huh. en cuanto a Carlos. Sí, antes que me olvide, mira, ya que mencionas, recientemente, hace 2 semanas, estaba leyendo un artículo de un experto, ¿no? Chino, Dan Wang, ¿no? Este Dan Wang, claro, es chino, creció en China, tuvo algunos problemas con el gobierno chino, creo, ¿no? El hecho que estuvo viviendo en Occidente muchos años, estudió en Harvard y en otras altas instancias educativas, y hace no 2 semanas estaba leyendo un artículo donde decía, el título era muy curioso, ¿no? Decía, eh, país de producción, país de ingenieros versus país de abogados, ¿no? O sea, país de China versus Estados Unidos, ¿no? O sea, para que tengamos lo que tú estás mencionando, justamente, ¿no? Estados Unidos ha entrado en una dinámica donde su economía básicamente el 80% son servicios, servicios financieros, tecnológicos, que están ni siquiera dentro del mismo Estados Unidos, sino para otras partes del mundo, ¿no? Entonces, toda esa desindustrialización, ellos, como tú bien sabrás, durante el periodo de más éxtasis de la globalización, bueno, dije, se les dio claro, en descentralizar la industria, ¿no? Mandarla por diversas partes del mundo, con especial mención en donde sea más barato hacerlo, ¿no? Como fue China, por ejemplo, ¿no? Entonces, invirtieron todas empresas, proyectos, claro que bajo dirección del gobierno chino, y al final de cuentas eso les trajo grandes problemas, ¿no? Trump tampoco ha hecho lo que mencionó, repatriar todas las empresas, digamos, que se habían ido de Estados Unidos. Eso es un gran problema, ¿no? China ha sabido jugar muy bien esas cartas, y bueno, ahora tenemos una China que es irreconocible hace por lo menos, digamos, de 30 años para atrás, ¿no?
Más o menos esa era la idea que te quería dar. Exacto, porque lo único que se le ocurrieron a los Estados Unidos y su gobierno, atendiendo a las tesis que en aquella efervescencia eran las tesis neoliberales, ¿no? Porque todos sabemos que el capitalismo se vuelve de capitalismo de estado de bienestar porque era la herramienta geopolítica que tenía para frenar a la Unión Soviética en todo el hemisferio occidental, ¿no? Y claro, pues el llamado cinturón del óxido, eso fue lo que desmontaron. El lugar donde había bueno, cientos de miles de puestos de trabajo y que dieron muy buena vida, nutrieron muy bien ese corazón de producción industrial en los Estados Unidos y atendiendo a aquellas tesis, lo único que hicieron fue empobrecer a toda aquella zona, que curiosamente era y es el reducto de votantes de Donald Trump porque él prometió que se volviese a esos años dorados Ujú. de producción Difícilmente. económica real. Y difícilmente se puede, claro, exactamente, Carlos, es que difícilmente vas a hacerlo. Si es que llevan años integrando ese modelo de producción en China, por Son supuesto, muchos Ujú. intereses en contra dentro del mismo Estados Unidos para poder. ¿Por qué? Porque esto ni siquiera lo manejan los propios, mejor dicho, el propio interés norteamericano no lo maneja estos sistemas, digamos, ¿no? De finanzas, este tipo de economía. Esto lo maneja gente que ni siquiera es del mismo Estados Unidos, gente que viene de otras partes, ¿no? Principalmente del mundo judeo-anglosajón, ¿no? Que han creado ese imperio en Wall Street y desde el cual han proyectado, ¿no? Las tecnológicas que ahora pululan en lo que es Silicon Valley, ¿no? Lo que es Menlo Park, todas estas partes que no son otra cosa que encima, si tú te das cuenta, la mayoría de trabajadores en esos lugares son gente de otros países, son de la India, son del Asia, ¿no? O sea, se ha trasladado ahí la economía, pero al mismo tiempo esa economía le succiona valor al mismo Estados Unidos porque no le permite producción real, ¿no? Es solo servicios. Y eso, como repito, reitero, una economía de servicios frente a una economía de producción real, yo creo que no tiene mucha alternativa, ¿no? O se repliega, como estamos viendo ahorita, estamos viendo un repliegue de Estados Unidos y un repliegue a su habitual espacio de influencia, que es justamente América, el continente americano, como ellos lo entienden, ¿no? Desde esta perspectiva mesiánica, teológico, escatológica, lo que es el destino manifiesto y cristalizado en la doctrina Monroe, justamente, ¿no? Entonces, hay que verlo así también. Y siempre han establecido sus estrategias en torno a eso. Y volviendo a la cuestión de narcotráfico, ¿no? Como concepto, es muy curioso porque precisamente quien ha estado detrás de muchas operaciones de carácter narcotráfico, incluso bajo protección en operaciones encubiertas, ha sido la DEA, y la DEA no es precisamente un organismo perteneciente al gobierno venezolano. Como también podemos poner diferentes ejemplos. Oigan, que también está la City de Londres como muy buen lavadero de dinero, que también está en el resto de paraísos fiscales, que es donde se concentra toda la grandísima riqueza adquirida de forma ilícita. Ya no hablamos solo de tráfico de drogas en todo el mundo, grandes operaciones, ahora estamos hablando, no que de un señor le cojan 2 kilos en un aeropuerto viniendo de Colombia o viniendo de otro país similar, ¿no? Que eso es un pringao, ese es el pringao que come cárcel, pero Eso para la tribuna, para la tribuna. claro, eso es para la foto de la policía, de que hace muy buenas operaciones contra el narcotráfico, pero que nadie les ha dado por ir directamente a los paraísos fiscales, que es donde se esconde pues todo el dinero del tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, es decir, todas aquellas cosas que hemos podido ver en películas. Oigan, os puedo poner otro ejemplo. ¿Dónde creen ustedes que se lavaba el dinero de la heroína que venía de Afganistán? Se lavaba en Kosovo. Kosovo no está, que yo sepa, en ninguna parte de América. Kosovo es un estado, un narcoestado títere de los Estados Unidos establecido ahí y robado a Serbia. Nadie habla de Kosovo, Mira, nadie le da fíjate, ¿qué te por parece? invadir Kosovo. ¿Qué te Nadie da por parece? invadir Kosovo. Otro ejemplo más, Carlos, esto lo sabe mejor que nadie. ¿Qué armamento tienen los ejércitos de los cárteles de la droga en México? ¿Qué armamento es? ¿Es ruso? ¿Es chino? ¿Es de Corea del Norte? Es la ¿Es última, cubano? el armamento de última generación norteamericano, que es incluso superior al que tienen las propias fuerzas mexicanas. Exacto.
que van como unos mini ejércitos que ya les gustaría incluso a muchos países europeos tenerlos, por más que paguen dinero por auténticas antiguallas que le venden de Estados Unidos. Y es muy curioso cómo también grandes amigos de Estados Unidos son narcoestados, como es el reino dictatorial de Marruecos, donde la exportación de hachís forma parte de su PIB. Mundial, Forma exactamente. parte de su PIB. ¿Cómo quedas Entonces ahí? hablamos de esto, amigo Carlos, de que la cuestión de Venezuela no es que sea un narcoestado, deje de serlo. De hecho, no hay pruebas eficientes que así lo Ujú. demuestren, porque así fuera, aquí no estaríamos haciendo ningún tipo de afirmación en torno a ello, sino que todo se basa en testimonios de apátridas que han ido allí que para rebajar su condena han También. intentado hacer un negocio con las diferentes autoridades estadounidenses y que señalan al cártel de los soles. Soles se refiere pues al distintivo o a la insignia que llevan los militares venezolanos al pecho, ¿no? Pero que es muy curioso también porque esto en realidad, desde mi punto de vista, creo que es una operación de carácter psicológico, porque no hablemos de que desde el año 98 Venezuela está sufriendo guerras híbridas, bueno, la guerra híbrida como concepto en sí, ¿no? Sabotajes, intentones de golpe de Estado, el golpe de Estado que no llegó a efectuarse en un sentido total, como fue el de abril de 2002, donde llegaron incluso a secuestrar al propio presidente Hugo Chávez. Hablamos también de cómo se financiaba y se apoyaba a esa oposición venezolana, que eran una pandilla de golpistas que lo único que hacían era remover las calles, incluso con asesinatos de chavistas, como eran las guarimbas, que ya nadie se acuerda de las guarimbas. Hemos podido ver cómo muchos de ellos en realidad han acabado escapando y haciendo millones de euros que no se sabe dónde lo han sacado, como es en España, que tenemos precisamente como grandes propietarios de fondos buitre a la oposición venezolana, a un Inmundo González, que también está afincado en España, que también está haciendo su buen negocio. Es decir, estamos Ujú. hablando de que lo que intentan en muy buena parte es de remover psicológicamente al pueblo venezolano, en este caso la sociedad política venezolana, para que haya intentonas de golpes de carácter interno sin que haya necesidad de una intervención extranjera, que es lo que siempre ha funcionado, sobre todo en aquella zona. Es decir, yo creo que no va a haber una... Discúlpame, qué bien que mencionas esto porque eh, este premio que se está dando por la captura, ¿no? de Ah, Maduro, 50 millones. Yo aún estoy eso, esperando mi eso, recompensa. eso nunca se ha dado tanto, ni para No, Bin no, no. Laden. Además, Carlos, es que yo digo que yo estoy esperando mi recompensa porque yo envié un correo diciendo que el señor Maduro se encuentra en Miraflores, está en Caracas, en Venezuela, porque al fin y al cabo dieron información del paradero del señor Nicolás Maduro. Oye, yo creo que con la información que tengo a lo mejor algo me cae. Pero oigan, es que ni siquiera, Carlos, y incluso es un monto superior al que daban por el señor Al-Julani, que ahora es muy amigo, ¿no? Ha pasado de yihadista a ser muy amigo del gobierno de Norteamérica. Pero es que son esos paradigmas que se dan en este. Lo afeitaron, le pusieron una corbata, una camisa y ya, listo, al ruedo. No, ya es occidental, ya es demócrata de toda la vida, aunque haya hecho auténticas atrocidades, que No, además el señor se parece un poco a Zelensky, pero un bueno. terrorista. Sí, 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 un terrorista. Además, Carlos, tú sabes perfectamente que ser terrorista por los Estados Unidos es que estés o no estés en el documento de organizaciones declaradas como organizaciones terroristas. O que Fíjate promocionan que, el terrorismo. Esa es la gran fíjate, ¿no? diferencia entre ser terrorista o no terrorista, Carlos. Da igual tu Por supuesto, currículum ¿no? personal. Terrorista, fundamentalista islámico, de los peores seres en la tierra, lo han afeitado, ¿no? Le han puesto una camisa, una corbata y lo han puesto a hablar ahí de democracia y etcétera. Sí, exactamente, pero es que para que veamos exactamente la lógica, pero ya os digo que Venezuela, por su extensión, por su orografía, también por los planes impulsados por el señor Nicolás Maduro, no va a ser invadido. De mi punto de vista, mi diagnóstico es que por ahora no, pero es que Con esa cantidad de, como no, no hemos repasado, ¿no? Con esa cantidad de efectivos hasta ahora, que son, bordean los 5.000, 5.000, sí, eh, más o menos. Ujú. o sea, Venezuela es un país, o sea, no es Brasil, pero tampoco es un país pequeño, ¿no? Panamá es un país pequeño. Y como digo, o sea, tendría que involucrarse, invadir, ir a las ciudades, o sea, el costo de vidas humanas, de sangre derramada, sería altísimo. El presupuesto, no sé si estén tan interesados en gastar tanto, porque eso no va a ser gratis. Y bueno, al final, yo veo, de momento, como bien dices, me parece
no tan posible, ¿no? Casi inviable una invasión a estas alturas, ¿no? Ahora si vemos una concentración de más efectivos bordeando los 200.000, 300.000, bueno, tal vez, ¿no? Sí, pero con esas unidades y además que tampoco, más bien son ejercicios de provocación, porque en muy buena parte creo que lo que están provocando es que haya un casus belli, porque está Y de, habiendo condicion- acercamiento. de condicionamiento, ¿no? O sea, se viene más presión para Venezuela y con eso a la región también, porque es una muestra, ¿no? No solo para Venezuela, sino es un mensaje para todo Sudamérica, ¿no? O sea, si ustedes no hacen o se ponen de una manera majadera con nosotros, nos ponen inconvenientes, bueno, como todos son un narcoestado, podemos también acusarlos de lo mismo, ¿no? Mm. Entonces, en eso más o menos es, ¿no? Y propiciar más presión en lo militar, seguir asediando, hostilizando, ¿no? al país para que justamente pueda propiciarse en sus términos de ellos, ¿no? Una respuesta que justifique más operaciones, una operación más grande. Sí, y resulta que ahora en este tipo de contextos, como es Venezuela, el país objetivo, nadie se acuerda del derecho internacional. Nadie, ¿eh? No, bueno, el derecho internacional está creado por poderes, ¿no? Por poderes Es una herramienta, en las además cuales que es nos. algo ficticio. Bueno, es algo ficticio, es una herramienta la cual nosotros, o sea, Sudamérica no ha participado en ese diseño. Nosotros somos objeto de ese marco jurídico internacional, no somos sujetos y como tales estamos básicamente suspendidos, ¿no? a la voluntad de los que han diseñado, ¿no? Por eso es que yo también descreo totalmente, ¿no? de esos esquemas jurídicos. Sí, son esquemas jurídicos principalmente porque no son reales, ¿no? La ONU es el mejor ejemplo de que el ¿De derecho qué sirve internacional la tan ONU? Son más de no sirve 70 para nada. guerras, José, son más de 70 guerras que la ONU no ha podido solucionar, pudiendo haberlo hecho. Entonces, actualmente es pura pantalla, puro simbolismo, pero, o sea, realidad no tiene en absoluto, ¿no? O sea, ¿quién toma en cuenta ahora las opiniones de Naciones Unidas? Los informes que abnegadamente siempre están haciendo, en absoluto. ¿Cuántas veces llevan condenando el bloqueo contra Cuba en Naciones Unidas? Y sigue, por ejemplo. Por eso, así funciona. Ellos han diseñado, son sus estructuras de ellos. O sea, no podemos esperar que de las estructuras que ellos mismos han diseñado nos vengan soluciones, ¿no? ¿No? Y ya se está hablando, ¿no? Cambiando un poco del panorama y no para de repente también un poco ir cerrando, ¿no? No quisiera aprovecharme Ujú. del tiempo, pero actualmente, ¿no? Ante las actuales dinámicas que se está viendo de cambio internacional, la ASEAN, por ejemplo, va a tener una reunión próxima de seguridad, lo que es los BRICS están en crecimiento constante, estas estructuras de todas maneras en algún momento van a tener que generar algo paralelo a Naciones Unidas o reestructurar Naciones Unidas. Yo no sé cómo les haga más barato, más fácil, pero eso está en camino, ¿no? Van a tener que generarse sus propios espacios paralelos a Occidente, tanto en lo digital, en lo financiero, en lo económico. Es lo que el profesor Dugin ha abordado, ¿no? Como bajo la categoría de desacoplamiento. Entonces, esto es parte también de esas dinámicas, ¿no? Sí, exactamente. Pues, como bien hemos comentado, hemos llegado a la hora ya al toque final, antes de que sea ni media, porque ya saben perfectamente que con Carlos y conmigo aquí no vamos a poder parar de hablar en todo lo que queda de domingo, ¿no? De hoy domingo. Así que, don amigo Carlos, don amigo, fíjate, te pongo ya hasta la categoría de don en esa categoría tan grande como es el de amigo. Aceptado y, por supuesto, con esa misma retribución, estimado Por, José, amigo. a José amigo, exactamente. Pues hemos llegado al final y me gustaría agradecerte pues tu participación aquí una vez más en esa forma tan bien fugaz y descriptiva que tienes también de mostrar la realidad, una realidad que siempre es tan compleja como difícil también de mirar, porque debido a todas las aristas que tiene una pequeña noticia, un pequeño acontecimiento, se nos presenta un poco dificultoso poder verlo con la lucidez con que a veces, y siempre diría yo, arrojas, ¿no? Para que todo el mundo pueda entenderlo en su justa medida.
Así que agradecido de tenerte aquí una vez más, don Carlos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo por varios años he sido profesor, ¿no? En colegios, así que algo de pedagógico creo que se me ha quedado y qué bueno que así sea, porque, bueno, yo les hablaba de temas de geografía, historia, economía a muchachos de 15 años, 13 años, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que siempre me gustó, no lo estoy ejerciendo actualmente, pero a través de estos espacios creo que ese espíritu sigue vivo y gracias de verdad por la convocatoria, la invitación, estimado José, a tu servicio cuando quieras. Pues nada, me alegro mucho que existan profesores como tú. Si yo creo que hubiera tenido un profesor como tú, hubiera aprobado más asignaturas en clase, estoy segurísimo. Así que nada, queridos amigos míos, como ustedes saben, este mundo es un mundo de poderes en jaque. Que tengan buen fin de semana.